el tema nutrigenómica y nutrigenética. Estas son palabras que pueden parecer confusas, tal vez como probablemente muy interesantes o que parecieran complejas. Sin embargo, la nutrigenómica y nutrigenética pueden ser temas muy profundos y muy complejos, pero también puede ser algo práctico que podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Qué nos puede enseñar la nutrigenómica y nutrigenética a nuestra vida diaria y justamente al tratamiento y prevención de enfermedades metabólicas? Entonces, vamos a iniciar con un panorama del metabolismo energético en nuestro organismo. La nutrigenómica y nutrigenética son las ciencias que evalúan la interacción entre el metabolismo y nuestros genes. Para poder llegar a eso, quiero platicarles un poquito sobre el metabolismo. Aquí estamos viendo el metabolismo energético en el postprandio, es decir, cuando nosotros consumimos alimentos, los alimentos van a ingresar a nuestro organismo, van a ser digeridos y pasan a través del intestino hacia la circulación. Y nuestro organismo tiene la capacidad de utilizarlos de manera muy diferente. Cuando nosotros consumimos alimentos, las principales fuentes de energía son los hidratos de carbono. Vemos en esta imagen cómo los hidratos de carbono son utilizados por el músculo como fuente de energía y reserva de glucógeno, en el hígado para almacenar glucógeno y sintetizar lípidos, y en el tejido adiposo para armar triglicéridos. Los hidratos de carbono entonces son la principal fuente de energía en el postprandio. Los lípidos son almacenados en el tejido adiposo, como podemos ver aquí, y el exceso de hidratos de carbono que consumimos, el hígado los manda al tejido adiposo en las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. Y la proteína, los aminoácidos, sirven para sintetizar masa muscular principalmente. El postprandio es un periodo anabólico de síntesis y de almacenaje. Y todo nuestro organismo está perfectamente bien ajustado y organizado para que cada órgano lleve a cabo diferentes funciones, pero con el mismo propósito, almacenar. Mientras que en el ayuno podemos ver aquí que ocurre totalmente lo contrario. Al no haber glucosa disponible, el tejido adiposo libera ácidos grasos para alimentar al músculo esquelético como fuente de energía. En el hígado se convierten en cuerpos cetónicos para alimentar al corazón y al riñón. Sin embargo, las neuronas y eritrocitos no pueden utilizar lípidos como fuente de energía y el hígado tiene que producir glucosa para alimentar a estas células. Cuando se agota la reserva de glucógeno en el hígado, en un ayuno prolongado, el hígado tiene que buscar otra fuente para hacer glucosa y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es algo deseable para el organismo, en un ayuno prolongado hay una destrucción de nuestra proteína muscular, liberando aminoácidos que van a viajar al hígado para convertirse en glucosa y alimentar a estas células en estos periodos de ayuno prolongado. Nuestro organismo funciona de manera muy particular. Todo está regulado de manera sorprendente. Todos los órganos, como pueden ver, trabajan haciendo rutas metabólicas diferentes, pero todas ordenadas y organizadas. ¿Quién controla las rutas metabólicas? ¿Quién controla el destino de los nutrimentos adentro de nuestras células? En el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la glucosa entra a las células, pongamos aquí que es el hígado. La glucosa entra a las células del hígado, se convierte en piruvato, de ahí en acetil-CoA, y se puede ingresar a la mitocondria para convertirse en energía, o hay una ruta alterna, ya vieron, vemos que se puede convertir en malonil-CoA y de ahí se convierte en ácidos grasos. Estos pueden convertirse nuevamente en carnitina ácido graso para ingresar a la mitocondria y oxidarse, o se pueden almacenar en forma de triglicéridos y fosfolípidos. ¿Qué determina que los nutrimentos se vayan a una u otro destino metabólico? Pues las enzimas. Esta es la parte más importante de la charla de hoy. Las enzimas son la maquinaria que tiene nuestra célula para llevar a cabo todas las funciones metabólicas. Si mi hígado almacena o quema o oxida,
es debido a la actividad de las enzimas. Si mi tejido adiposo almacena o libera grasa, es debido a las enzimas metabólicas. Si el músculo oxida glucosa o grasa, eso lo determina las enzimas metabólicas. Quiere decir que las enzimas son las que determinan hacia dónde se van los nutrimentos dentro de nuestra célula. Aquí vemos que un ácido graso se puede convertir en triglicéridos y almacenarse, o se puede unir a carnitina para entrar a la mitocondria y oxidarse. Son dos destinos metabólicos muy distintos, y si se llevan a cabo de manera constante, pues vamos a acumular mucha grasa en esta vía metabólica, o vamos a estar generando mucha energía en esta otra vía metabólica. ¿Quién determina hacia dónde se van los ácidos grasos que entran a nuestras células? Pues las enzimas. Aquí vemos que la glicerol fosfato aciltransferasa va a enviar los ácidos grasos a síntesis de triglicéridos, mientras que la carnitina aciltransferasa los envía a la mitocondria para su oxidación. ¿Quién determina entonces la función de las enzimas? Y esto es la expresión de genes. Este es el concepto más complicado que vamos a ver en este tema, espero que quede claro, porque de ahí vamos a poder explicar todo lo que es la nutrigenómica y nutrigenética. El número de enzimas que hay adentro de cada célula de nuestro cuerpo aumenta o disminuye según las necesidades energéticas de nuestro organismo. Si yo requiero sintetizar lípidos a partir de glucosa, como vemos en esta imagen, pues voy a incrementar las enzimas que llevan a cabo esa vía metabólica. En cambio, si yo necesito oxidar estos lípidos durante el ejercicio, tengo que incrementar las enzimas metabólicas que se van a encargar de la oxidación. ¿Cómo puedo yo incrementar las enzimas dentro de mis células? Pues a través de la expresión de genes, en la cual el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo tiene la información genética, el DNA, y esta tiene la información para hacer todas las enzimas que nuestro organismo necesita. Cuando mi organismo requiere una enzima en particular, el DNA se transcribe a RNA, que es como un mensajero, es como una fotocopia del DNA, y este RNA mensajero sale del núcleo de la célula y se traduce a una proteína que se pliega para formar enzimas. Quiere decir que las enzimas dentro de nuestro organismo no son estáticas. Cada día nuestro organismo produce o destruye una gran cantidad de enzimas para ajustarse a los requerimientos energéticos que tengo yo cada día. Quiere decir que nuestro metabolismo es muy dinámico. Cada día estoy produciendo y destruyendo enzimas para ajustar mi metabolismo a los requerimientos de mi organismo. Por ejemplo, miren este ejemplo. Imaginemos que una persona consume una dieta vemos aquí bajo en azúcares simples, ¿no? Ahí su ensalada, y está tomando un té verde sin nada de azúcar. Entonces, esta persona que consume una dieta baja en azúcares simples, imaginemos que tiene estas 4 enzimas en el hígado que van a convertir la glucosa un poquito en glucógeno y un poco en triglicéridos, pero la mayoría se va a utilizar como fuente de energía. Sin embargo, si yo consumo una gran cantidad de azúcares simples, vean la diferencia entre esto y esto, en un día que yo decido cambiar mi alimentación de esta ensalada y este té a este pastel y esta bebida azucarada, la cantidad tan elevada de azúcar que está ingresando a mi hígado, pues no se va a poder metabolizar adecuadamente con 4 enzimas. Mi hígado, en respuesta a este exceso de azúcares, tiene que producir una gran cantidad de enzimas para convertir este exceso de azúcares que consumí en triglicéridos y poderlos almacenar. De esta manera, cada día que yo consumo un alimento, mi organismo va a producir más o menos enzimas dependiendo de la cantidad, las calorías, la composición de nutrimentos de estos alimentos. Así que la expresión de genes es un proceso tan dinámico que en cuestión de minutos yo puedo incrementar o disminuir el número de enzimas dentro de mi organismo. Podríamos decir que esa es una mala noticia, ¿no? Estamos viendo que si yo como azúcar voy a incrementar la cantidad de grasa en mi hígado, lo cual no es deseable, y peor aún, grasa
en el tejido adiposo que da lugar a obesidad. Sin embargo, también hay buenas noticias. La expresión de genes también incrementa el número de proteínas que van a convertirse en mitocondrias. Proteínas mitocondriales que van a incrementar la biogénesis, es decir, la proliferación de las mitocondrias, que son el organelo encargado de la oxidación, de la generación de calor. Por lo tanto, la nutrigenómica también nos enseña que si yo tengo un músculo en reposo, es decir, si yo no hago ejercicio, yo no consumo una cantidad adecuada de nutrimentos, pues mi músculo va a tener pocas mitocondrias, van a estar disfuncionales y voy a convertir toda la energía que ingresa en grasa. Si yo hago actividad física y además consumo una cantidad adecuada de nutrimentos, como voy a mencionar más adelante, mi músculo va a incrementar la síntesis de mitocondrias y yo voy a tener una gran cantidad de mitocondrias dentro de mi músculo, lo cual va a incrementar mi capacidad física, mi fuerza, mi velocidad y mi resistencia, y también la capacidad oxidativa. De esta manera, aunque yo consuma una cantidad elevada de azúcares, por ejemplo, este músculo lleno de mitocondrias va a poder oxidarlas y convertirlas en energía. Todo esto es para mostrarles que el metabolismo es dinámico y lo que hace que cambie el metabolismo de síntesis a oxidación, de almacenar a quemar, es la expresión de genes y la transcripción, la traducción. Así que este es un resumen de lo que hemos visto. En el núcleo de las células está el DNA, este se transcribe a RNA, se traduce a proteínas, que son enzimas. Y estas enzimas van a regular las vías metabólicas. Y como verán, las vías metabólicas, la glucosa puede tener dos vías diferentes, se puede guardar como glucógeno o convertir en piruvato, y este a su vez se puede convertir en energía o almacenar como triglicéridos. Y lo que sabemos es que la expresión de genes y por lo tanto el número de proteínas, el número de enzimas que yo tengo adentro de mis células es lo que va a determinar el destino metabólico de los nutrimentos. Se convierte en grasa, se convierte en energía o se convierte en glucógeno. Que todo esto ocurra adecuadamente nos lleva a una salud metabólica, a una flexibilidad metabólica. Pero la alteración de estas funciones de expresión de genes nos va a llevar a todas las enfermedades metabólicas, desde obesidad, resistencia a insulina, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, hígado graso y todas las demás enfermedades metabólicas que ustedes ya conocen. Entonces, pues de esto trata el tema de hoy. Cómo se controla la expresión de un gen, lo cual va a dar lugar a que se regule adecuadamente el metabolismo o no. Este es el DNA dentro de nuestras células. El DNA tiene varias regiones que es importante recordar. Tiene un sitio de inicio de transcripción y un sitio de terminación de transcripción. Esta región es la que codifica para las enzimas que mi cuerpo quiere producir. De aquí a aquí está la información para producir una enzima. Pero no todas las enzimas se producen todo el tiempo, ni en todas las células de mi cuerpo. Cada célula produce las enzimas que requiere según las instrucciones. Y las instrucciones las dan los factores de transcripción, que son los que controlan la expresión de un gen en un lugar particular, en un momento particular. ¿Cómo ocurre esto? Pues bueno, en la región reguladora del gen hay elementos que se llaman elementos de respuesta proximales o distales. Estos elementos de respuesta son como un switch de prendido y apagado, donde cuando están apagados, ese gen está apagado, es decir, no se lee, no se transcribe esa enzima. Pero si están encendidos estos switches, este gen se va a expresar. ¿Y quién es quien activa este gen para que se exprese y pueda yo incrementar el número de enzimas para una vía metabólica? Son los factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que están en el núcleo de la célula y que se unen a su elemento de respuesta en la región reguladora de los genes, y cuando todos estos factores de transcripción están unidos a su elemento de respuesta, la polimerasa, la RNA polimerasa, puede transcribir el DNA a RNA y este se traduce a proteínas. Quiere decir que cada vez que comemos un alimento, los factores de transcripción se van a activar
para activar genes. Cada vez que estamos en ayuno, se activan otros factores de transcripción para activar otros genes. Cuando tenemos una infección, cuando estamos en sepsis, en diferentes condiciones fisiológicas o patológicas, los factores de transcripción son los que van a determinar qué genes se van a expresar en una célula determinada. Genes metabólicos, genes de inflamación, genes de reparación. Entonces quiero platicar con ustedes de los factores de transcripción que regulan el metabolismo. La nutrigenómica nos habla de cómo los factores de transcripción van a regular los genes en respuesta a los alimentos. Así que la palabra secreta para entender nutrigenómica es factor de transcripción. Como les he comentado, estos factores de transcripción viajan al núcleo, se unen al DNA y activan la expresión de enzimas para aumentar el número de estas enzimas dentro de las células para llevar a cabo una ruta metabólica específica. En el postprandio, que como les he comentado es el proceso anabólico en el cuerpo, en el postprandio donde se sintetiza y se almacena, los factores de transcripción que se activan en este periodo son SRBP1, TREP y LXR. Estos están en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, en el corazón y activan genes como la exocinasa, acetil-CoA-carboxilasa, sintasa de ácidos grasos y glicerol-fosfato-aciltransferasa, que son las enzimas encargadas de convertir la glucosa en ácidos grasos, la glucólisis y la lipogénesis. Mientras que en el ayuno están activos factores de transcripción como PIPAR-alfa, HNF4 y FOXO. Estos factores de transcripción que se activan en los periodos de ayuno van a activar enzimas como la carnitina palmitotransferasa, la acil-CoA-deshidrogenasa, la fosfenol-piruvato carboxicinasa, que van a encargarse de, al contrario del postprandio, ahora es oxidar los ácidos grasos para generar energía, generar ATP, o utilizar aminoácidos y lactatos para convertirlo en glucosa. Así que la activación de los factores de transcripción es lo que hace que nuestro organismo pase del postprandio al ayuno. Las vías metabólicas se enciendan en postprandio, las vías anabólicas, y las vías catabólicas se activen en el ayuno. Entonces vamos a platicar de cuáles son los nutrimentos que activan estos factores de transcripción para poder entender la interacción entre los alimentos que consumimos y la expresión de genes, que finalmente lo que nos lleva es a la regulación del metabolismo, para bien o para mal. Entonces, para recordar, aquí es un resumen de que los factores de transcripción se pueden activar de dos formas. Un factor de transcripción se puede activar por la acción de una hormona proteica como la insulina, y si recuerdan, las hormonas proteicas, insulina, glucagón, hormona del crecimiento, son proteínas que su receptor está en la membrana de la célula, manda una señal al interior de la célula y activa factores de transcripción para activar la expresión de genes. Sin embargo, las hormonas esteroideas, a diferencia de las hormonas proteicas, las hormonas esteroideas como el estrógeno, testosterona y cortisol pueden entrar a la célula, pueden pasar a través de la membrana celular y su receptor está en el núcleo y por eso se llama receptor nuclear. ¿Y qué creen? El receptor de estrógenos, el receptor de testosterona y de cortisol, este receptor es también un factor de transcripción. Así que los receptores de hormonas esteroideas son factores de transcripción y la acción metabólica de las hormonas esteroideas es activar la expresión de genes para incrementar el número de enzimas específicas dentro de nuestras células. Entonces, los factores de transcripción, o en este caso los receptores nucleares, son proteínas que están en el núcleo de la célula y que tienen también un sitio de unión a ligando o a hormona. La hormona, como les dije, puede ser el estrógeno, el cortisol, la testosterona, y al entrar la hormona a la célula se une a su receptor nuclear y este va a activar la expresión de genes y estos genes van a aumentar la transcripción, la traducción y por lo tanto llevar a cabo un efecto metabólico en las células. Y lo interesante aquí es esto. Los libros de endocrinología
hablan pues, con mucho detalle de los receptores de hormonas esteroideas, como el receptor de estrógenos, el receptor de cortisol, el receptor de aldosterona, el receptor de testosterona, de progesterona y de la hormona tiroidea, la T3. Sin embargo, al día de hoy se sabe que también tenemos receptores nucleares para nutrimentos. Y eso es algo sorprendente, porque así como hay receptores para hormonas que producen las glándulas de nuestro cuerpo, tenemos receptores nucleares que se activan no por hormonas, sino por nutrimentos. Estoy hablando del ácido retinoico, aquí estamos, el ácido retinoico, la vitamina D, el colesterol, los sales biliares, los ácidos grasos, eicosanoides y otros componentes de la dieta. Quiere decir que los mismos efectos que hace el estrógeno en nuestro cuerpo, la testosterona en nuestro cuerpo, puede ser mediado por nutrimentos. Los receptores nucleares metabólicos son activados por nutrimentos y de esta manera podríamos decir que los nutrimentos actúan como hormonas en nuestro organismo, activando la expresión de genes. Esta es una imagen de un capítulo de un libro que escribí con unas queridas amigas y colegas del Instituto de Nutrición, donde vemos aquí los ligandos de los receptores endócrinos, estrógeno, testosterona y cortisol, y aquí estamos viendo los ligandos, es decir, las hormonas, que activan a los receptores nucleares metabólicos. Hay ácidos grasos, hay aminoácidos, hay componentes vegetales como los polifenoles. Así que es una gran cantidad de moléculas que están en los alimentos que activan a estos receptores nucleares metabólicos que ejercen efectos dentro de nuestro metabolismo de manera similar a lo que hacen los receptores de hormonas esteroideas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los nutrimentos como los azúcares, la grasa y los aminoácidos van a activar receptores nucleares como TREP, los PPARs, ATF4, mTORC, los cuales van a modular las vías metabólicas de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas. Esto es la nutrigenómica, cómo los nutrimentos pueden modular las rutas metabólicas, la síntesis y la oxidación de grasa, la síntesis y la oxidación de glucosa y la síntesis de proteína o la destrucción de la proteína mediada por los receptores nucleares metabólicos. Entonces, la nutrigenómica es cómo los nutrimentos van a modular la expresión de genes y la nutrigenómica me evalúa cómo lo que yo como, los nutrimentos, van a modular la expresión de genes, y la nutrigenética, que es lo que vamos a ver más adelante, es que las variaciones genéticas que tenemos cada quien, que nos hace diferentes a las otras personas, hacen que respondamos de manera diferente al mismo nutrimento. Pero en este momento hablemos exclusivamente de nutrigenómica y ya después platicaremos de la nutrigenética. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita es cómo los nutrimentos pueden modular la expresión de genes, y ya vimos que la respuesta, la palabra mágica, es factores de transcripción. Entonces, la nutrigenómica es cómo los hidratos de carbono, los aminoácidos y los lípidos se unen a estos factores de transcripción o receptores nucleares en el núcleo de las células para activar la expresión de genes. Y vemos aquí que los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas van a modular la transcripción, la traducción de enzimas metabólicas y por lo tanto la regulación del metabolismo. Y vamos a ir uno por uno. ¿Cómo los azúcares modulan la expresión de genes? Los azúcares, la glucosa, la galactosa y la fructosa, activan al receptor nuclear TREP, al factor de transcripción TREP, y de manera indirecta a través de la insulina al factor de transcripción SRBP1. Quiere decir que cuando yo consumo azúcares simples, monosacáridos o como la glucosa o la fructosa, o disacáridos como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, esos azúcares entran a las células, activan a TREP, y a su vez estos azúcares estimulan que el páncreas produzca insulina, y el aumento en la insulina activa a SRBP1.
En el hígado, en el músculo, en el corazón, en el riñón, la activación de TREB y SRBP1 por azúcares lo que va a incrementar es la expresión de genes de la síntesis de lípidos. Por esta razón, como vemos en esta imagen, el consumo de azúcares y particularmente fructosa incrementa la expresión de SRBP1 y de TREB, haciendo que el hígado acumule grasa. La esteatosis, la acumulación de grasa en el hígado, la cual progresa a una enfermedad muy grave, la enfermedad metabólica de hígado graso, pues es causada por el consumo elevado de azúcares que activan a estos factores de transcripción SRBP1 y TREB. Esto es importante porque la acumulación de grasa en el hígado va a progresar a inflamación, a esteatohepatitis y a cirrosis. Quiere decir que entendiendo la función de estos factores de transcripción, TREB y SRBP1, vamos a poder entender por qué se da el hígado graso, por qué progresa a una enfermedad ya tristemente crónica, degenerativa e irreversible, como es el hígado graso metabólico. Entonces, ¿qué es lo que hace que aumenten estos factores de transcripción en el hígado, TREB y SRBP1? Los azúcares simples. Una forma de evaluar qué tantos azúcares simples tiene mi alimentación y de esta manera poder indagar o imaginar qué tanto efecto negativo está teniendo estos azúcares en la síntesis de lípidos en el hígado es a través de evaluar el índice glicémico de los alimentos, es decir, qué tantos tiene azúcares simples. Y un alimento de alto índice glicémico está hecho exclusivamente de azúcares simples o harinas refinadas. Un alimento de índice glicémico bajo está hecho de azúcares complejas como oligosacáridos o incluso la fibra acompañado de fibra fermentable. De esta manera, pues vemos que si yo consumo una bebida azucarada, pues la glucosa va a ingresar rápidamente a la circulación, activando a estos factores de transcripción en el hígado, incrementando la expresión de los genes de las enzimas que sintetizan grasa. Si yo consumo la misma cantidad de azúcares, la misma, pero en alimentos de bajo índice glicémico o en la vida real de carga glicémica, mi alimentación sea baja en carga glicémica, entonces vemos que la captura de azúcar es menor, la activación de estos factores de transcripción es menor y no tendremos este hígado graso. Es importante debido a que al día de hoy un montón de productos, de bebidas, tienen azúcares simples y todo esto nos va a generar hígado graso. Es importante porque podemos decir, bueno, sí, yo sé que las bebidas azucaradas como los refrescos tienen exceso de azúcar, pero también bebidas azucaradas como las leches con chocolate que se le da a los niños en ayuno, o un jugo de naranja que luego los deportistas creen que están comiendo algo muy saludable y no lo es. Un jugo de naranja tiene la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola y por lo tanto es muy importante evitar el consumo de azúcares simples. Esto nos enseña la nutrigenómica, en particular la fructosa, que es un nutrimento altamente lipogénico, dando lugar a hígado graso, dislipidemia, hipertensión, generando cirrosis, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Y aquí estamos viendo cuántos productos tienen azúcares simples, tienen jarabe de maíz alto en fructosa. La nutrigenómica nos enseña que todo esto va a convertirse en grasa en nuestro hígado y se va a acumular en el tejido adiposo generando obesidad. Y bueno, tristemente en nuestro país al día de hoy es muy común imágenes como estas, la cual pues definitivamente es algo que debemos evitar lo más posible. Así que la conclusión de la nutrigenómica de los hidratos de carbono no es una dieta baja en azúcares, no es una dieta baja en carbohidratos, no, es una dieta alta en azúcares complejos. Es decir, una dieta con una baja carga glicémica, complejos como pan integral, avena, frutas, y baja en azúcares simples, que son todos estos productos altamente procesados. Ahora, hablando de la proteína, ¿cuál es la nutrigenómica de la proteína? Pues bueno, los aminoácidos de cadena ramificada, y estos a su vez activan la liberación de insulina, cuando consumimos
proteína, los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, y la insulina van a activar a estos dos sensores de proteína, mTOR1 y mTOR2. Estos activan diferentes factores de transcripción, ATF4, SRBP, PGC1, y estos van a incrementar, por un lado, la producción de nuevos miocitos, nuevas células musculares, y la producción de mitocondrias. Esto quiere decir que la activación de mTOR por una dieta alta en proteína, principalmente aminoácidos de cadena ramificada, va a favorecer la diferenciación de las células satélite, que son células madre del músculo, su fusión a miocitos y su maduración para generar fibras musculares. Esto es muy importante porque es necesario mantener una buena masa muscular a lo largo de la vida. La pérdida de masa muscular no solo nos lleva a pérdida de fuerza, sino a pérdida de movilidad y además a enfermedades metabólicas. Entonces, el ejercicio más el consumo de proteína va a incrementar la síntesis de proteína dentro del músculo a través de mTOR. Es importante esto porque al día de hoy, tristemente, hay muchas personas que tienen muy baja masa muscular, no consumen adecuada proteína o no hacen actividad física. E incluso hay personas que tienen tan poca masa muscular que son normopeso, y esto se le llama obesidad sarcopénica. Hay muchos niños al día de hoy que tienen normopeso, pero tienen obesidad porque tienen muy poca masa muscular respecto a grasa. Por eso es importante cuidar el consumo de proteína y la actividad física. ¿Cómo se ve una dieta baja en proteína? Así. Obviamente aquí vemos que este lunch, espero nadie mande así a sus hijos a la escuela, este lunch pues no tiene nada de proteína. Esto nos lleva a sarcopenia y a obesidad. Pero vivir de ensalada, como dirían los Simpson, llevar una vida, una alimentación basada exclusivamente en vegetales, también nos va a llevar a una pérdida de masa muscular y a sarcopenia. La dieta saludable no solo es comer vegetales, necesitamos consumir buenas fuentes de proteína. ¿Dónde están los aminoácidos de cadena ramificada? Que son los que se activan, los que activan mTOR e incrementan nuestra masa muscular, pues la carne roja, el pollo, el pescado, el cerdo, la leche, el queso, los huevos, son los principales fuentes de aminoácidos de cadena ramificada. Por lo tanto, la conclusión de la nutrigenómica de la proteína es que hay que evitar estos productos altos en azúcar y grasa, pero bajos en proteína, y enfocarnos en consumir todos los días fuentes variadas de proteína vegetal, proteína animal, para evitar la pérdida de masa muscular y mantener funcional nuestro músculo esquelético. Y para terminar el tema de nutrigenómica, quiero hablar ahora de la nutrigenómica del colesterol y los ácidos grasos. A veces se dice que pues hay que llevar una dieta baja en grasa porque eso es saludable, pero ¿es verdad eso? Vamos a ver qué receptores nucleares tenemos en el músculo y cómo se activan. En el músculo tenemos a PIPAR, LXR, ER y ERR, y estos son los que hacen que el músculo incremente las mitocondrias, y esto es importante porque las mitocondrias son las que van a oxidar la grasa para evitar que se acumule. Estos receptores nucleares se activan principalmente con el ejercicio. Aquí estamos viendo que el ejercicio activa a PIPAR, NRF1, PGC1, y esto incrementa la transcripción y la traducción de todas las proteínas mitocondriales, incrementando el número de mitocondrias. Pero también hay agonistas, es decir, moléculas que activan a los PIPARs, y algunos de ustedes los conocen muy bien, las glitazonas como la pioglitazona, los fibratos como el clofibrato y el besafibrato son ligandos de los PIPARs, y estos activan todas las vías metabólicas de la oxidación. Por esa razón se utilizan las glitazonas como antidiabéticos o sensibilizadores a la insulina, y los fibratos para reducir el hígado graso y la dislipidemia. Pero una buena noticia es que aparte de estos fármacos que activan a los PIPARs, hay un montón de moléculas que se han estudiado e identificado recientemente que activan a los PIPARs.
Y algo súper interesante es que esas moléculas se encuentran en muchos alimentos, en especias como la jengibre, el chile, el ajo, en infusiones como el té verde, el té negro y algunas frutas y verduras están todos estos componentes que activan a los PPARs. De esta manera, el consumir especias, frutas y diferentes alimentos de origen vegetal va a proveernos de todos estos hormonas de los alimentos, todos estos polifenoles que actúan como ligandos de los PPARs para incrementar la oxidación de lípidos en el músculo, en el hígado, evitando su acumulación. Un estudio en el cual yo participé es que en pacientes que tenían obesidad e hígado graso se les dio una suplementación ya sea con genisteína, que es un polifenol que se encuentra en la soya, o con resveratrol, que es un polifenol que está en la uva, y lo que pudimos ver es que este polifenol pudo activar a PPAR en el músculo, aumentando las mitocondrias, la captura de glucosa, y estos pacientes con resistencia a la insulina, obesidad y elevado colesterol y triglicéridos circulantes, se normalizaron la mayoría de sus parámetros, y esto es nutrigenómica. Otra cosa que hacen los polifenoles y por ejemplo también los ácidos grasos omega 3 del pescado es activar a los PPARs en el músculo. Activándolos en el músculo y en el hígado van a incrementar las mitocondrias, la oxidación de grasa y la función metabólica. Otra cosa sorprendente, muy interesante que hacen los polifenoles que activan a los PPARs es en el adipocito. El tejido adiposo se encarga de almacenar grasa y eso es bueno porque es mejor que la grasa se almacene en el tejido adiposo a que se almacene en el hígado, en el corazón y el riñón, generando enfermedades metabólicas. El PPAR gamma aumenta el número de adipocitos y la capacidad del tejido adiposo de almacenar grasa. De esta manera, si yo activo a PPAR gamma, voy a tener un tejido adiposo funcional. Porque si no estoy activando a PPAR gamma, si por alguna razón yo no consumo frutas y verduras, yo no consumo estos polifenoles, la disminución en PPAR gamma va a hacer que el tejido adiposo se vuelva disfuncional. La hipertrofia del tejido adiposo hace que haya una exagerada liberación de ácidos grasos, haya una inflamación, una alteración en la liberación de adipocinas, llevando al síndrome metabólico. Por esa razón, si consumo infusiones todos los días, una taza de té verde, por ejemplo, consumo pescado 3 veces a la semana, frutas y verduras todos los días, la activación de PPAR gamma en el tejido adiposo por estos polifenoles va a mantener a mi tejido adiposo funcional, evitando enfermedades metabólicas. Esto es importante porque al día de hoy pues hay diferentes fenotipos de peso y enfermedad metabólica. Hay personas normopeso sin enfermedad metabólica, personas con obesidad y enfermedades metabólicas, pero hay personas con obesidad sin enfermedades metabólicas y personas delgadas con síndrome metabólico. ¿Cuál es la razón? Pues simplemente es por su alimentación. Esta persona tiene obesidad, pero por alguna razón probablemente esta persona consume aminoácidos de cadena ramificada, consume polifenoles y tal vez esta persona tiene exceso de peso, pero tiene una buena masa muscular, tiene un tejido adiposo funcional y tiene obesidad, pero metabólicamente sana. De todos modos, no significa que es saludable tener exceso de peso, ¿verdad? Es bueno tratar de tener el peso adecuado. Sin embargo, esta persona, aunque tiene sobrepeso o obesidad, no tiene alteraciones metabólicas por efecto de la nutrigenómica. En cambio, esta otra persona no consume suficiente proteína, probablemente, no está consumiendo polifenoles y antioxidantes y entonces tiene sarcopenia y tejido adiposo disfuncional. Para terminar, ¿cómo es la nutrigenómica del colesterol? Nos da miedo el colesterol, muchas personas dicen elimina el colesterol, pero el colesterol no es malo, porque nuestro organismo tiene la capacidad de eliminar el colesterol del organismo. SRBP2 en el hígado es el factor de transcripción que se encarga de sintetizar colesterol que viaja por las LDL, se convierte de VLDL a LDL, regresa al hígado por el receptor de LDL. Si llega a haber colesterol almacenado en los macrófagos, en el endotelio vascular de las arterias, el hígado a través de PPAR alfa
libera la ApoA1 que va a capturar colesterol de las arterias, evitando que se acumule, convirtiéndolo en HDL y regresándolo al hígado por el receptor de HDL. Y finalmente el colesterol dentro del hígado es eliminado por el receptor nuclear LXR, porque convierte el colesterol en bilis. Quiere decir que si yo tengo adecuadamente funcionando SRBP2, PPAR y LXR en mi hígado, no me tengo que preocupar de problemas del colesterol. ¿Por qué razón el colesterol genera aterosclerosis? Simplemente porque si no funcionan adecuadamente SRBP2, LXR y PPAR, las LDL se quedan circulando mucho tiempo, no pueden ser capturadas por el hígado, son capturadas por los macrófagos generando células espumosas. Aquí está. Y estas células espumosas generan la placa de ateroma. La LDL oxidada, que no es capturada por el hígado, genera estas células espumosas adentro del endotelio vascular, generando la placa de ateroma que progresa a aterosclerosis, aneurisma, estenosis crítica y trombos. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar todos estos problemas del colesterol? Pues con nutrigenómica. Si yo sé que PPAR alfa en el hígado es el encargado del transporte reverso del colesterol, es decir, evitar que el macrófago se convierta en célula espumosa, entonces si yo activo a PPAR alfa en el hígado con ácidos grasos omega 3 del pescado, con los polifenoles del té verde o con las diferentes frutas y verduras que tenemos disponibles en nuestro país, todo esto va a activar a PPAR alfa, haciendo que haya mayor cantidad de HDL en la circulación, evitando el desarrollo de aterosclerosis. Esta es la nutrigenómica de los lípidos para que no le tengamos miedo al colesterol. Y no solo eso, sino la fibra dietética, los esteroles vegetales que están en algunas frutas, verduras, semillas, activan a LXR, a SRBP2, haciendo que el colesterol sea eliminado en forma de bilis. De esta manera, si yo consumo cereales de grano entero, evito el consumo de harinas refinadas, pues el colesterol va a ser eliminado adecuadamente de mi organismo. Los esteroles vegetales, que es como un colesterol pero de las plantas, está en diferentes frutas, semillas principalmente, y estos pueden evitar la acumulación de colesterol en mi organismo. Así que el consumo de frutas, verduras, leguminosas, cereales, alimentos reales pueden evitar la acumulación de colesterol. El problema es que los esteroles vegetales y la fibra pues están en la cascarilla de las semillas. Si nosotros consumimos harina refinada, no hay ya ahí nada de efecto benéfico y lo único que va a haber es azúcares simples que van a generar más acumulación de grasa. Hay muchos estudios que han mostrado que realmente hay un tipo de grasa que puede prevenir enfermedades metabólicas, que son los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que están en el pescado, porque activan a los PPARs. Y hay un tipo de grasa que va a producir efectos metabólicos, va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes e hígado graso, y es la grasa trans. La grasa trans, antes de eso, pues sí, quiere decir que el huevo no es el culpable de la aterosclerosis. Puede uno fácilmente consumir 1 o 2 huevos todos los días a lo largo de su vida, y los estudios epidemiológicos han mostrado que el consumo de huevo en acompañamiento de una dieta baja en azúcares simples, rica en frutas, verduras y polifenoles, no va a generar colesterol elevado, no va a incrementar el colesterol, justamente por nutrigenómica. Quiere decir que el huevo no es el culpable. Aquí estamos viendo a la pobre yema del huevo, viendo cómo solo te comes la clara. Recordemos que la yema de huevo tiene omega 3, tiene zinc, tiene vitamina D y muchos antioxidantes. Entonces, lo que sí genera alteraciones metabólicas son los lípidos, la grasa saturada que está en el aceite de palma, que está en muchos productos ultraprocesados, y la grasa trans. ¿Cómo se genera la grasa trans? Pues por un lado a través de la hidrogenación parcial en las industrias. La margarina es altamente tóxica porque tiene grasa trans. La manteca vegetal con la que hoy en día se hacen los tamales y muchos otros productos es altamente aterogénica. La grasa trans, es decir, el sustituto vegetal de la mantequilla o el sustituto vegetal de la manteca de cerdo, son irónicamente más peligrosas, más aterogénicas que consumir mantequilla y
grasa de cerdo. Y la grasa quemada también, la peroxidación por la fritura también va a generar esta grasa trans proaterogénica. Así que en resumen, y para terminar el tema de nutrigenómica, solamente quiero resumir qué pasa con los lípidos para que no tengamos miedo al colesterol, no tengamos miedo a la grasa y no digamos es que hay que llevar una dieta muy baja en grasa para estar saludables. No, necesitamos grasa para estar saludables porque la grasa también son ligandos de los PPARs y es fuente de energía. Simplemente hay que saber qué tipo de grasa es benéfica para nuestro organismo, como la grasa de omega 3, la grasa que tiene esteroles vegetales, la grasa que tiene polifenoles y otros ligandos de LXR, de SRBP, de PPAR. Y de esta manera el consumo de estos alimentos ricos en grasas saludables evitan enfermedades metabólicas, mientras que la grasa saturada, que esta grasa del aceite de palma, la grasa hidrogenada como la margarina, es lo que va a generar alteraciones metabólicas, dislipidemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2. Aquí estamos viendo también la grasa frita. Así que la nutrigenómica nos enseña que no hay que tener miedo a la grasa, sino simplemente saber elegir adecuadamente. Entonces, el resumen de todo esto, pues vean qué interesante, que los polifenoles que están en las frutas, en las verduras, en algunas especias, pues activan a receptores nucleares, activando vías metabólicas que regulan el metabolismo. Esto es la nutrigenómica. Por lo tanto, la nutrigenómica nos enseña que lo que yo como determina mi estado de salud. Si yo me alimento de estos productos ultraprocesados, ricos en azúcares simples, en grasas trans o grasas oxidadas y bajos en proteína, pues voy a tener enfermedades metabólicas. Si yo, en cambio, consumo alimentos ricos en polifenoles, en ligandos de receptores nucleares, pues voy a tener una activación adecuada de los genes y mi metabolismo va a ocurrir adecuadamente y voy a tener salud. Entonces, pues esto fue la nutrigenómica, cómo los alimentos modulan la expresión de genes, y en los 10 minutos que me quedan voy a platicar con ustedes brevemente de la nutrigenética. La nutrigenética es, ya que vimos que los alimentos tienen efectos en la salud, resulta que cada uno de nosotros responde de manera diferente a un mismo alimento. Y esto es debido a que tenemos variaciones en nuestro genoma. Y estas variaciones hacen que respondamos diferente al mismo alimento. Y esto es debido a que las variaciones genéticas son cambios que a lo largo de la historia de la humanidad se van generando, se van acumulando, cambios en una letra en el DNA como los SNPs, inserciones o deleciones, hacen pequeñas variaciones en nuestro genoma. Por ejemplo, aquí tenemos que hay personas que tienen tienen una A aquí una G, una T. Esta es el alelo normal o el alelo que se tiene a lo largo de la historia, y estos son los alelos diferentes o las variaciones genéticas. Y esto hace que una persona responda de manera diferente a otra a un mismo alimento. ¿Y por qué? Porque las variaciones pueden estar en la región reguladora o en la región codificante. Si recuerdan lo que vimos al principio, la región codificante es la que expresa el gen, la que se convierte en una enzima metabólica. Y la región reguladora es la que le dice a esa célula si se va a expresar o no ese gen en un momento determinado. Por lo tanto, una variación genética en la región reguladora puede hacer que ese gen se exprese más o menos de lo que debería expresarse respecto a otras personas. Y si yo, por alguna razón, tengo una variación genética en el gen en sí mismo, en la región codificante, esa variación puede hacer que la enzima que yo estoy produciendo, por ejemplo en mi hígado, tal vez tiene una función más activa o menos activa que la persona que no tiene esa variación genética. Así que las variaciones genéticas van a cambiar qué tanto se expresa el gen respecto a una persona que no tenga esa variación, o qué tan activa o funcional es la enzima en cuestión respecto a una persona que no tenga esa variante genética. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. En verde estamos viendo el factor de transcripción, aquí está.
Y vemos que el factor de transcripción se une a la región reguladora, como lo hemos platicado anteriormente, y hace que el gen se transcriba a RNA y se traduzca a proteína. Esto es lo normal, esto es como funciona normalmente nuestro organismo. Pero si yo, por alguna razón, tengo una variación aquí en la región promotora, tal vez el factor de transcripción ya no se va a unir. Y si ya no se une, ya no se va a expresar el gen. Y yo ya no voy a tener esa enzima y por lo tanto mi metabolismo va a estar alterado por una variación en una letra en mi genoma. Otro cambio en una letra tal vez pueda hacer que ahora ese factor de transcripción se una más fuertemente, se unan más factores de transcripción y por lo tanto se van a expresar más genes y voy a tener más proteínas. Quiere decir que por una variante genética yo puedo tener una hiperrespuesta, puedo ser un hiperrespondedor a un nutrimento o un alimento. Entonces las variaciones genéticas hacen que los genes se expresen de más o de menos. Y si la variación genética está en la región codificante, por ejemplo, aquí vemos que este gen se transcribe en RNA, se traduce en una proteína, pero si yo tengo una mutación aquí, una variante genética, una C en vez de una G, entonces este cambio puede hacer que la proteína tenga una función, una estructura diferente y por lo tanto una función menor o mayor. Si hay otra variación genética, por ejemplo, puede hacer incluso que el RNA no se transcriba o la proteína sea trunca. Quiere decir que las variaciones genéticas que yo cargo, que yo heredé de mis padres, puede hacer que yo produzca proteínas de mala calidad y por lo tanto mi metabolismo es diferente al de una persona que no tiene estas variaciones genéticas. Y de este modo, las variaciones genéticas pues, pueden generar desde cosas malas hasta cosas buenas en ciertas condiciones. Por ejemplo, la anemia falciforme y la malaria. Resulta que la anemia falciforme pues, es una variante genética que hace que los eritrocitos tengan una forma diferente, una forma como de luna, haciendo que sean menos eficientes en la captura de oxígeno. Sin embargo, esa variante genética que podríamos decir es una enfermedad, es un problema, lo que es la anemia falciforme, pues resulta que las personas que tienen anemia falciforme no pueden desarrollar malaria, porque el microorganismo que los inyectan los mosquitos, este microorganismo que genera malaria, no puede crecer y reproducirse en un eritrocito con anemia falciforme. De este modo, una variante genética que puede ser mala en ciertas condiciones puede ser benéfica o hasta salvarte la vida en otras condiciones. Y por esa razón, las personas que viven en zonas tropicales donde hay mucho mosquito que transmite malaria, es más probable que las personas que viven en esas regiones donde hay malaria tengan mayor prevalencia de anemia falciforme porque estas son cosas que se van heredando juntas. Y ya para terminar, solo quiero platicarles algo que hacemos nosotros en el laboratorio y es evaluar diferentes polimorfismos para conocer la respuesta de una persona a una dieta. Aquí estamos viendo personas que tenían elevado el colesterol y se les dio una dieta baja en grasa saturada y colesterol, como es lo normal, lo que se recomienda. Pero vemos aquí que algunos sí bajó el colesterol, otros no, después de 6 meses. ¿Qué pasó? A veces decimos, no, es que no llevaron la dieta adecuadamente. Pues, ¿qué creen? Cuando estas personas se dividieron según sus variantes genéticas, resulta que las personas que tenían variantes genéticas que incrementaban el colesterol en una dieta baja en grasa y colesterol, aumentaba, mientras que las personas que no tenían la variante genética sí disminuía, como dicen los libros. Quiere decir que hay personas que van a responder de manera contraria a lo que yo espero en un tratamiento dietético e incluso en un tratamiento farmacológico, eso es la farmacogenómica, ¿no? Y por lo tanto es importante considerar esto. Aunque finalmente algo importante de recordar es que las enfermedades metabólicas o las diferentes enfermedades todas tienen un cierto carga genética, pero muchas de ellas es principalmente ambiental.
Enfermedades 100% genéticas como la fibrosis quística, esta distrofia muscular de Duchenne, pero muchas otras y principalmente las enfermedades metabólicas sí tienen algún peso, sus variantes genéticas, pero obesidad, diabetes y otras enfermedades son principalmente ambientales. Quiere decir que aunque yo tenga algunos genes asociados a la enfermedad, mi estilo de vida va a determinar que yo desarrolle o no la enfermedad. Aquí estamos viendo personas que tienen un bajo o alto número de polimorfismos asociado a enfermedades, a obesidad, pero realmente las personas que van a desarrollar obesidad lo van a hacer diabetes. Las personas que tienen alto riesgo genético de diabetes la va a desarrollar si tienen obesidad. Incluso a personas con alto riesgo genético de diabetes, si se mantienen con un peso normal, su riesgo de diabetes pues va a ser mínimo. Quiere decir que las variantes genéticas, los polimorfismos, no determinan realmente mi estado de salud, sino que mi estilo de vida, mi alimentación y mi ejercicio es lo que va a determinar que los genes vayan a ser buenos o malos. Recordemos que el riesgo genético, pues todos tenemos cierto riesgo genético, no podemos cambiar nuestros genes, pero la edad va sumándose, el ambiente, un mal ambiente, pues, se va sumando y es lo que nos lleva a enfermedades. Por lo tanto, la enfermedad va a depender de la suma de la edad, de las variantes genéticas, pero principalmente de mis hábitos, de lo que yo decido comer, del estilo de vida que yo decido tener. Como por ejemplo, los famosos, el grupo indígena de los Pima, que algunos se quedaron en México, otros migraron a Estados Unidos y resulta que los Pima de Estados Unidos tienen una alta prevalencia de diabetes y es porque tienen muchos genes asociados a diabetes. Pero los Pima que se quedaron en México, que llevan una vida relativamente rural, no desarrollan diabetes. Así que para terminar, pues vemos que las variantes genéticas sí tienen un impacto en el desarrollo de enfermedades, la nutrigenética nos enseña esto, pero la alimentación es lo que va a determinar finalmente la alimentación y el estilo de vida que desarrollemos enfermedades. Y con esta diapositiva termino esta primera participación. Le dice aquí este investigador a una señora, pues tenemos los resultados de tu estudio genético, el 18% de tu peso elevado es genético y el 82% pastel de queso. Pues muchas gracias.